Muy buen día para todos mis amados. Dios les bendiga. Me alegra muchísimo poder compartir en este día la palabra del Señor con ustedes. Antes de comenzar a tocar el tema de hoy, quisiera sacar un espacio para que estemos orando, no solo por la palabra, sino también por sus vidas. Sé que no estamos viviendo tiempos fáciles y para muchos este ha sido un tiempo no solamente tener que enfrentar con enfermedad, con muertes, sino también aún con escasez. Pero sé que en todo tiempo, mis amados, Dios es fiel, Dios es nuestro sustento, es nuestra fortaleza. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos a ti este día y te damos las gracias por tu gran amor, por la infinita misericordia con que tú nos miras y con la fidelidad con que cada día nos das salud, nos das vida, nos das paz, nos llenas de gozo y permites que hagamos memoria de todo lo que has hecho, Señor, acerca de nosotros. Gracias por las bendiciones, gracias aún por las cosas que no entendemos, porque sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Que esta palabra en este día, Señor, nos traiga aún más fortaleza, más convencimiento de quién eres tú, de qué has hecho por nosotros y de cuánto, Señor, tú nos amas. Te alabamos y te bendecimos. Bendigo a cada oyente, bendigo a cada persona que nos está viendo en este día por internet y que sea la gracia y la misericordia de Dios cobijando su vida y su casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de hoy, mis amados, es acerca de la justicia de Dios. Recuerdo que hace mucho tiempo una pastora amiga venía en avión de España hacia Colombia y cuando entró a territorio colombiano, ella me dice que se impresionó porque ella miró por la ventana del avión y en las nubes vio escrito que decía Colombia, el país de las injusticias. Y ella dice que ella se sobrecogió muchísimo y empezó a clamar y a orar. Y desde ahí ella comenzó a pedirle a Dios que le revelara por qué esta situación con Colombia. Y yo quiero decirles, mis amados, que la injusticia no es algo que simplemente gobierna Colombia. El problema de la injusticia viene desde el tiempo de la caída de Adán y Eva. Desde ahí, desde haber salido de la cobertura y de la soberanía de Dios, entró la maldad no solo al corazón del hombre, sino que el hombre irrumpió en el mundo que le fue dado al enemigo, que sabemos que se llama Satanás o diablo, y este es el que ha levantado su injusticia como justicia, operando sobre la vida de todo ser humano, operando en los gobiernos, en las naciones. Y bueno, es aquí donde vemos que nos ocurren muchísimas situaciones de dolor, situaciones que no entendemos, como por ejemplo un pastor que le decía a mi esposo, no entiendo por qué a mí me pasa esto no es justo. Primero se me muere mi hermano de COVID, luego se enferma mi cuñada y luego se muere su esposa de COVID. Y él decía, no entiendo por qué, dónde está Dios, por qué me ocurren este tipo de cosas. Y a muchos tal vez les han acontecido situaciones de calamidad, de sufrimiento, de pérdida, de dolor, donde decimos, ¿dónde está la justicia de Dios? Recordemos un hombre, mis amados, en esta mañana, precisamente Job, a quien le sobrevinieron cantidades de circunstancias difíciles y vivió cosas muy duras, pero Dios en todo momento fue su sustento, su fortaleza, su alivio, al punto de que nunca vemos a un Dios que se levantó en contra de lo que le hablaba a Job en medio de su adversidad, de su necesidad, de las preguntas que le hacía. Vemos antes un Dios tan bello que le contestaba y le decía, y luego vemos un Dios que no deja en calamidad a aquel hombre, sino que lo lleva a un tiempo mejor. Yo creo así, mis amados, que la iglesia es una iglesia que vive por fe. La iglesia es la doncella del Señor que ha aprendido que la justicia se recibe a través de la fe. Entonces vamos a mirar primeramente en este día qué significa la palabra justicia.
Justicia entonces es un principio moral que inclina a orar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Teológicamente hablando, la justicia tiene que ver entonces con integridad, con equidad, con juicio, con rectitud, con santidad, con verdad. Y da la paga a cada uno en cuanto a lo que cada persona merece, pero de acuerdo a la misericordia, de acuerdo a la bondad de Dios, de acuerdo a la gracia, al favor y a la compasión, que es uno de los atributos más grandes del amor del Señor hacia nosotros. Entonces, en síntesis, la justicia de Dios no nos da realmente lo que nos merecemos. La justicia de Dios nos abraza con su amor y nos da incluso lo que no merecemos. Nos da abrazo, nos da bendición. Muchas veces uno espera un castigo de Dios dependiendo de la gravedad que hayamos cometido, ¿cierto? Y lo que vemos es el amor y la bondad del Señor. Entonces es ahí donde vemos que la justicia de Dios no opera conforme a la justicia de este mundo. Vamos a ir entonces a la palabra, mis amados, Levítico capítulo 19, versículo 15. Levítico capítulo 19, versículo 15. Dice así: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás al prójimo. Pero lo que nosotros vemos es que nosotros no conocemos este tipo de justicia en el mundo. Porque en el mundo vemos que a veces la justicia favorece a unos y a los otros los deja desprotegidos, ¿cierto? La justicia de los hombres es perversa. La justicia de los hombres no respeta la verdad. La justicia de los hombres se ha corrompido y por eso no estamos viendo justicia, sino realmente injusticia en la tierra. Cuando la palabra de Dios habla acerca de que en los postreros tiempos la maldad aumentará, con ello también aumentarán las injusticias. Hace poco el Señor me decía en oración: ora para que la iglesia pueda perdonar. Y yo decía: ¿por qué, Señor? Y el Señor me decía: porque vendrán cosas tan injustas en la tierra, y porque vendrán situaciones tan duras, y porque vendrán muchas más enfermedades, muchas más pestilencias, y la iglesia tratará de buscar a quien echarle la culpa, ¿cierto? Y a veces nos herimos con Dios cuando no entendemos las situaciones. Aun cuando nuestra fe no está bien cimentada, entonces nos tendemos a apartar, a alejar del camino del Señor. Y es por eso que tener un corazón perdonador es tener un corazón abierto a Cristo, que nos enseñó que la justicia comienza por el perdón. Entonces, mis amados, vamos a mirar en esta mañana que muchas veces cometemos pecados, muchas veces hacemos cosas terribles y no nos hacemos responsables de lo que hacemos, sino que estamos buscando culpar y condenar a otros. Estamos buscando justificar nuestra maldad de alguna forma, como lo hicieron Adán y Eva. Cuando el Señor vino a cuentas a mirar la responsabilidad frente a los hechos que han cometido en el huerto del Edén, todos sabemos que Adán dijo: la mujer que me diste. Y cuando le pregunta a Eva, dice: la serpiente me engañó y comí. Entonces, realmente ellos no se hicieron responsables y hoy en día ocurre exactamente lo mismo. Cuando tenemos un desconocimiento de Jesús como justicia, de la justicia de Dios, cuando no tenemos la revelación de su justicia, siempre estamos buscando culpables, pero no nos hacemos responsables y mucho menos aceptamos las consecuencias del daño que hemos hecho o del pecado que hemos cometido contra otros. Entonces, mis amados, vamos a mirar al rey David. Me encanta el rey David. La palabra de Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios.
Muchos dicen que porque sabía adorar y tocar el corazón de Dios a través de la adoración. Sí, pero la cosa más importante es que este hombre conocía a Dios, tenía comunión con Dios, se relacionaba con Dios. Para él era muy importante escuchar la voz del profeta, porque sabía que el profeta traía palabra de Dios, traía instrucción, traía exhortación. Y tristemente en este tiempo la palabra del profeta ni es creída ni es aceptada si no habla conforme a lo que queremos oír, no conforme a lo que Dios necesita que escuchemos. Pero este rey David tenía un atributo muy especial, mis amados. Recordemos que en un tiempo donde hubo guerra, le dijeron, quédate tú aquí, y él no fue a la guerra. Y cuando no estuvo en esa guerra, estaba mirando por una de sus ventanas del palacio y miró la mujer de aquel hombre que era uno de sus guerreros, Betsabé. La anheló, la codició, se llegó a ella, y dice la palabra que incluso mandó a matar a su esposo, lo metió en el fragor de la batalla porque ella quedó embarazada y él tenía que justificar de alguna forma su irresponsabilidad. Entonces ella queda embarazada y viene el juicio de Dios, porque recuerden que el pecado, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Y a veces queremos pecar y omitir esa parte del juicio de Dios sobre nuestro actuar. Pero este hombre, Dios es tan bello y misericordioso que su justicia la representa enviando al profeta, diciéndole una palabra para que él mismo juzgara qué había que hacer con un hombre que le quita la única oveja que tiene a un hombre que tenía mucho rebaño. Entonces dice la palabra de Dios que él dice, no, que maten a aquel hombre, ese hombre merece la muerte. Entonces le dice el profeta, ese hombre eres tú. Porque tú teniendo tantas concubinas y teniendo tus mujeres, pusiste los ojos en la única mujer que tenía este hombre. Entonces él dice, que hagan conmigo lo que tenga que hacer el Señor. Y la consecuencia es que su hijo muere. Pero vemos una segunda oportunidad y vamos a leerla porque me parece importante que entremos aquí en detalle. Segunda de Samuel, capítulo 24. Vamos a buscarla. Segunda de Samuel 24, versículos 10 al 14. Y aquí comete un pecado y una ofensa contra Dios el rey David. Y es que David comete el error de censar al pueblo sin que Dios le haya ordenado censar al pueblo. Ustedes saben que el pueblo le pertenecía a Dios y cada persona Dios sabía quién era, cuántos tenía, y esto no tenía por qué saberlo David para no entrar en soberbia y en altivez. Entonces él censa al pueblo y vamos a mirar aquí en segunda, vuelvo y se las repito, segunda de Samuel 24 del 10 al 14. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Miren, qué hermoso que parte de lo que le agradaba a Dios de David es que David sabía reconocer cuando la embarraba con Dios. David sabía reconocer cuando había atentado contra el corazón del Señor, cuando había contristado a Dios con su obrar, ¿cierto? Y dice en el versículo 11, y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Dice, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Primera cosa. O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Segunda cosa. Y la tercera,
o que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, porque miren, a veces pensamos que el pecado que cometemos no acarrea consecuencias para los más cercanos. Pero aquí estamos viendo cómo el obrar de él afectó al pueblo de tal forma que el juicio iba a venir sobre todos. Entonces por eso el corazón de David estaba en angustia. Dice entonces, y esta es la parte que me encanta: caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Y es ahí donde yo veo por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. David aprendió con lo de Betsabé que su pecado no se podía encubrir. David aprendió que no podía callar su ofensa, que no la podía ocultar delante del que todo lo ve, delante del que todo lo oye, porque de lo contrario iba a enviar un mensajero. En este segundo pecado que comete David, grave también delante de Dios, él no lo esconde, sino que va donde Dios y le dice: gravemente he hecho contra ti, Señor, he pecado. ¿Y saben esto cómo se llama? La justicia comienza cuando yo reconozco a un Dios que puede extender su gracia y su misericordia y llevarme a juicio con él, donde yo le puedo exponer mi maldad, mi pecado, mi obra, y su luz alumbra mis tinieblas, y entonces me disciplina de tal forma que no me destruye, sino que su justicia está basada en que no es que me da una oportunidad, sino en que me enseña a no volver a cometer lo que estaba haciendo. La justicia de Dios no es como la justicia de los hombres que van contra ti para destruirte y mirar tu caída. Esa no es la justicia de Dios. La justicia de Dios no es aquella que cuando hacen algo contra ti tú dices: Señor, que les venga un rayo, que los parta, que ojalá vivan lo mismo que me hicieron, o peor, que les vaya peor que lo que me ha pasado a mí, Señor. Y es ahí donde uno ve muchos hombres leyendo la palabra que se afligen y se angustian porque el malvado prospera y pareciera que ellos no. Pero yo quiero decirte que la prosperidad del que ama a Dios, cuando recibe, cuando le es revelada la justicia divina, aprende a caminar en santidad, aprende a atesorar la verdad, aprende a abrazar la luz de Dios y llevar su vida a la luz, llevar sus obras a la luz y no esconderlas. Por eso David era un hombre agradable, no porque sabía danzar, no porque sabía llevar el arca de un lugar a otro después de que metió la pata también. Acuérdense que puso ahí y uno de los sacerdotes metió el hombre y murió. No, David también era agradable delante de Dios porque no se escondía más, porque aprendió a que tenía que ir delante de un Dios justo para recibir la justicia divina. Vamos a mirar entonces, mis amados, que este David nos lleva a Malaquías capítulo 3, versículo 3. Vamos a buscar Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 3 dice así. Lo encuentro. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. No podemos entregar ofrenda de justicia si nosotros mismos no permitimos ir a la luz del Señor para ser tratados, para ser transformados, para ser limpiados. Y cuando hablamos de afinar la plata y el oro, estamos hablando del fuego. Estamos hablando de tener que pasar por el fragor de la prueba. Estamos hablando de tener que pasar por desiertos,
de tener que pasar por afinación, donde el Señor tiene que trabajar con nuestra mente, con nuestro corazón, donde el Señor nos enseña a que nos conozcamos a nosotros mismos para poder decir necesito de un Dios bueno, necesito la justicia de Dios, porque la palabra de Dios dice que las justicias del hombre son como trapos de inmundicia. Y el trapo de inmundicia al que se refiere la palabra es como las toallas higiénicas menstruales. Lo que significa es que es inmundo para él la justicia de los hombres. Pero cuando no vamos a buscar a Dios para que juzgue nuestra vida, entonces en nuestra vida empiezan a ocurrir una cantidad de cosas, a endurecerse nuestro corazón, a cauterizarse nuestra conciencia y a no ser conscientes de que necesitamos arrepentimiento, de que necesitamos perdonar y ser perdonados, mis amados. Recordemos que estamos hablando de la justicia y cuando hablamos de justicia de Dios, estamos hablando del perdón, perdonar y ser perdonados. Vamos a mirar entonces, mis amores, que entonces este David enseñó lo que es llevar una ofrenda de justicia. Él enseñó lo que era llevar una ofrenda de alabanza delante de Dios, cuando pone su propia vida para que su vida sea examinada por el Señor. En este David también en los salmos anuncia la justicia que ha de venir. Entonces vamos a mirar, esto me parece tan lindo, el Salmo 85. Vamos a ir a los salmos, mis amados. Salmo 85, versículos 10 al 13. Este es un salmo que me parece como un poema. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Dice aquí, ¿cierto? La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Aquí está anunciando a Jesús como la justicia. ¿Qué va a hacer? Él mismo siendo la verdad y siendo la justicia, va a colocarnos un camino por donde tenemos que caminar para que la justicia nos sea revelada y podamos hacer justicia con los demás, hacer justicia con nuestros propios hijos. Miren, un día pasó algo que a mí me impresionó tanto. Resulta que pues nosotros tenemos nuestros 3 hijos y cuando estaban pequeños uno de ellos era bastante rebelde y mi esposo le pegaba y mi esposo le disciplinaba, mi esposo lo llamaba a cuentas, mi esposo le explicaba, mi esposo le decía, pero parecía como que entre más disciplina había, más dureza había también. Entonces un día Dios le dijo, no lo disciplines, entrégale la vara a tu hijo y que él te pegue a ti. Y él te va a pegar a ti porque él hace mal, porque él ha sido rebelde, porque él ha mentido. Y yo recuerdo, ese día fue tan impactante porque cuando mi esposo me dijo que iba a hacer eso, yo fui a verlo y cuando él le entregó el niño le decía, no, papá, no, por favor, no me pongas en esas, papá, yo no te puedo pegar, papá, fue mi culpa, es mi culpa. Y por primera vez yo vi un hijo que se hacía responsable de lo que hacía. Por primera vez vi un hijo que fue tan reargüido de su pecado y de su maldad que reconoció que él era el que merecía la disciplina. Y saben, mis amados, eso fue lo que Jesús vino a hacer con nosotros. Vamos, no me voy a adelantar, pero entonces vamos a seguir. Vamos a ver otro salmo de David describiendo la justicia que había de venir. Salmo 89, más adelante, versículo 14. Salmo 89, 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Aquí ya estamos hablando de un cimiento. Y ustedes saben que el cimiento es el fundamento para mantener establecido algo que se ha levantado.
Entonces, cuando dice que la justicia y el juicio son el cimiento del trono de Dios, significa que la autoridad del Padre reposa en la justicia y en el juicio divino. Por eso Satanás ha querido robar el trono de Dios. ¿De qué manera? Él mismo se creó su propio trono, ¿cierto? De un trono de injusticia y de culpa. El trono del fundamento, el trono del diablo es la injusticia y la culpa y la condenación. Sobre eso es el cimiento que descansa Satanás. Por eso tenemos un enemigo que nos está acusando de día y de noche. Tenemos un enemigo que ha traído cantidad de perversidad a la tierra, al mundo, y por eso también el Señor nos dice, le dice al Padre, Padre, no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal, porque el Señor sabía en qué terreno nosotros hemos quedado. Entonces vamos a mirar también en el Salmo 72 más atrasito, versículos 2 al 7. Dice, Él juzgará a tu pueblo con justicia, y está haciendo referencia de Jesús. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Y la luna, perdón, es que me pasé, 72, sí. Esperen un momentico que me perdí aquí. Del 2 al 7. Dice en el 5, te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. El Señor es nuestra justicia. Y donde reina la justicia, hay paz. Aunque vengan y te hagan lo que te hagan, aunque te pase lo que te pase, aunque pareciera que todo se volcara en tu contra, en calumnias, en mentiras, aunque pareciera que levantaran falsos juicios como lo hicieron con el Señor, la justicia de Dios se levanta para levantar la verdad. Tarde o temprano la verdad se levanta para sacar todo a la luz. Por eso también dice que nada se quedará oculto, sino que lo que está oculto saldrá a la luz. ¿Para qué? Para que las tinieblas puedan perecer y entonces puedas ser gobernada por un trono de justicia por amor al nombre del Señor. Mientras la verdad no sale a la luz, mis amados, entonces lo que viene sobre nuestras vidas es el gobierno de un trono caído, que es el trono que Satanás mismo se erigió con su orgullo y altivez. Pero aquellos que amamos la verdad, aquellos que amamos la justicia de Dios, aquellos que hemos creído en Él, esperamos en Él. Y por eso no buscamos venganza, por eso no buscamos que Dios pague mal por mal, sino que el Señor nos insta, bendecid a vuestros enemigos. Orad por los que os traicionan y os maldicen, dice la palabra del Señor, porque la justicia de Dios no da a los demás conforme a lo que Satanás da. Satanás sí paga mal por mal. Satanás no conoce el amor, Satanás no conoce la misericordia, pero nosotros que somos los hijos de Dios, nos movemos en un tipo de justicia diferente. Es una justicia que espera en Dios. Es una justicia, un esperar, es una fe que hace que creamos en un Dios que es misericordioso y que tarde o temprano cambiará nuestro lamento en baile. Recuerdo, mis amados, el testimonio de Gille Ávila, que un día contaba él. Su hijita se casó con un hombre y Gille Ávila, sabemos que un evangelista tremendo, hombre de ayuno, de oración, impresionante. Su hija no se casó bien casada, pasó algo. El hombre con que ella se casó
No sé específicamente los detalles, pero en su testimonio él contaba que un día el hombre se violentó y apuñaló a su hija y la dejó irreconocible, la mató. Este hombre fue llevado a la cárcel. Gigi Ávila se metió en el closet a pedirle a Dios poder perdonar y le dijo: no puedo salir de este closet hasta que no se revele tu justicia a mi vida. Y parte de la justicia, cuando necesitamos que sea revelada, es que tú tienes que reconocer delante de Dios qué hay dentro de ti. Y él empezó a decirle: tengo ganas de matarlo, lo odio, lo detesto, y empezó a sacar toda la maldad que había dentro de su corazón con respecto a este hombre que causó tal dolor y agonía a su corazón. Pero estando allí, Dios empezó a ministrarle, porque yo quiero decirles que Dios no nos desampara, Dios no cierra sus ojos ni voltea su rostro como haciéndose el que no ha ocurrido nada. Dios está presente en cada una de nuestras situaciones. Y dice, este hombre, que Dios vino y le habló a su corazón. Y fue tan tremendo, mis amados, del perdón que Dios derramó, la gracia, la misericordia. Se hizo tan grande la justicia en la vida de Gille, primeramente, mis amados, que empezó a llorar pidiéndole perdón también por el pecado de este hombre que había acabado con la vida de su hija. Y el Señor le habló y le dijo: Gille, quiero que vayas a la cárcel y lo perdones. Y entonces le dijo: y no solo eso, quiero también que lo adoptes como si fuera tu hijo. Y saben, no se puede abrazar la voluntad de Dios y no podemos abrazar la justicia de Dios mientras nuestro corazón y nuestra vida no se alinea a la justicia de Dios, que es contraria a la nuestra y que ofende muchas veces nuestra mente, mis amados. Pero fue así como este hombre le dijo, tal vez como María: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y como lo hizo Jesús cuando iba a beber la copa y le dice: Padre, si fuera posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando aceptamos la justicia divina, entonces nos podemos alinear a la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Y saben, mis amados, ahora, hace mucho tiempo, porque el pastor, el evangelista Gille Ávila ya partió con el Señor, llevó a muchas tarimas a ese hijo adoptado, contando el testimonio y contando y mostrando cómo ese hombre se volvió su hijo y cómo él lo adoptó como hijo suyo y se comportaba como un padre, lo amaba, lo llevaba, lo traía. Saben, mis amados, a veces nuestra justicia quiere aniquilar, destruir, pero la justicia divina restaura, levanta. La justicia divina da oportunidad cuando hay un verdadero arrepentimiento, mis amados. Entonces vamos a mirar en Juan capítulo 16, versículos 8 al 11. ¿Qué ha pasado aquí? Juan capítulo 16, versículos 8 al 11. Vamos a ir allí. Juan 16, 8 al 11 dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces aquí vemos, amados, que el pecado del cual Dios va a convencer es de la incredulidad. Pero miramos también cómo opera el pecado. El pecado en nosotros los hombres nos acarrea culpa y condenación y finalmente nos lleva a la muerte, ¿cierto? La justicia es que Jesús vuelve al Padre. Pero la justicia es que a veces nosotros nos queremos hacer justos
cuando levantamos nuestras propias defensas, cuando buscamos defendernos a nosotros mismos, cuando no nos hacemos responsables de lo que hacemos o de lo que no hemos querido hacer. Y de juicio dice por cuanto Satanás ya fue condenado. Pero el juicio es el proceso en el que Satanás nos quiere meter precisamente para estarnos culpando y condenando, mis amados. Frente a esto, el pecado entonces lo lavó la sangre del Cordero. Y somos libres del pecado cuando aceptamos lo que hacemos, cuando lo llevamos a la cruz, cuando pedimos perdón y cuando nos arrepentimos, somos libres de ese pecado. La justificación la recibimos porque tenemos a Jesucristo, el justo, quien levanta defensa, y usted ya no es el que se tiene que defender, sino que es Cristo el que le defiende diciendo, pero mira, es que ya hubo un arrepentimiento de ese pecado, Padre. Míralo a través de mi sangre, míralo a través de la sangre de tu Hijo. Y el juicio, entonces se acaba el dedo acusador, se acaba la culpa, se acaba el querer Satanás estarnos metiendo en prisiones de cautividad por causa de que ha habido quien nos justifique, Jesucristo el Señor. Entonces, mis amados, Jesús como justicia camina en la verdad. Recuerden que Él también es la verdad. Y vamos a mirar en Mateo 56:6, no lo vamos a buscar, pero en Mateo 56:6 dice que debemos tener hambre y sed de esa justicia. Y yo me detuve, hice un alto y yo dije, Señor, yo he tenido hambre y sed de ti en muchas cosas, en querer tener comunión, en querer tener relacionamiento, pero nunca había pensado en querer tener hambre y sed de tu justicia. Y saben, debemos pedirla. Debemos pedir la justicia de Dios. Y les voy a decir por qué. Porque cuando usted no anhela y no tiene hambre y no tiene sed de la justicia de Dios, entonces no tienes quien te justifique. Entonces muchas de las cosas que haces con conocimiento o en ignorancia no van a ser justificadas porque no hay un anhelo de estar llevando tu vida a la luz del Señor para ser juzgados y probados por Él. Dice también en Mateo 6:33 que hay que buscar esa justicia, buscarla. Busquemos a Jesús como la justicia. Buscarlo no para que nos haga justicia, sino buscarlo para que esa justicia opere a favor nuestro. Y aquí yo quiero hablarles algo, mis amados. Por mucho tiempo, yo eso se lo he comentado en la iglesia, yo era una mujer rebelde, insujeta, soberbia, inmadura, y yo vivía muchas fricciones con mi esposo. No quería sujetarme ni a palo, no quería ser obediente a Dios, no veía como bendición mi matrimonio. Entonces yo era muy rebelde, siempre estaba cuestionándolo todo, siempre quería ser feliz a toda costa. Y saben una cosa, parte de la justicia que yo buscaba era, Señor, llévate a mi marido o llévame a mí, Señor, pero no más. Porque yo creía que yo era la que no tenía la justicia, yo era la que creía que Dios se había olvidado de mí, yo era la que creía que tal vez Dios se había equivocado. Pero cuando yo empecé a clamarle a Dios justicia, y no de acuerdo a esta justicia que les estoy diciendo de tráeme, sino que le dije, Señor, mírame a mí, ¿qué tengo yo? ¿Qué me pasa a mí? La justicia de Dios me visitó de tal forma, mis amados, que empezó a mostrarme los vacíos tan grandes que tenía mi corazón. Y empecé a ver que el problema no era mi esposo, el problema habitaba dentro de mí. Cuando nosotros buscamos la justicia,
no para otros, sino para nosotros mismos. Entonces esa justicia opera como una linterna que trae luz a las áreas oscuras de tu vida y te saca de la cautividad y te saca del engaño en que hemos estado caminando, creyendo que andábamos en sendas de justicia y de paz y que los que estaban mal eran nosotros. Cuando buscamos la justicia primeramente para nosotros, por eso dice buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido, ahí se cumple esta escritura, mis amados. Entonces hay que tener hambre y sed, hay que buscarla también. Y vamos a mirar entonces que en Mateo 27 pasa algo. Ese David que en los Salmos dijo, viene la justicia divina. Vamos a ver qué pasó con la justicia cuando vino a ser dada a los hombres. ¿Qué pasó con esa justicia? Mateo capítulo 27. Vamos a buscarlo, mis amores. Mateo 27, versículo 16. Mateo 27, 16. Dice así la palabra del Señor. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Era famoso, lo que significa es que era reconocido por muchos, ¿cierto? Un preso famoso llamado Barrabás. Versículo 17. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Versículo 21. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás, ¿cierto? Entonces, mis amores, ¿qué sucede aquí? ¿Qué hicieron entonces con la justicia? La justicia que era Cristo, que había sido prometida a los hombres, porque Dios sabía que no había justicia en la tierra. Y que era la única forma de crear un puente de salvación para los hombres. Entonces los hombres dijeron, no queremos esa justicia, queremos a Barrabás. Y Barrabás representa la injusticia. Barrabás representa la justicia de los hombres. Y vamos a ver algunas características de ese Barrabás. Marcos capítulo 15, versículo 7. Por ahí más adelantico. Marcos 15, versículo 7 dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Primera característica de esa justicia, homicida. Lo que significa es que no está dispuesta a dar la vida, sino a matar, a destruir. Segunda característica que vamos a ver de Barrabás, Juan capítulo 18, 40. Más adelantico. Juan 18, 40. Otra característica. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Segunda característica de esa justicia, corrupción, robo. Vamos a ver otra característica de Barrabás. Y vamos a ir aquí entonces a Lucas más atrás, 23, versículo 19. Lucas 23, versículo 19. Y dice así, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. En otras palabras, también la sedición. La sedición dice que es levantarse contra un gobierno para derrocarlo. Pero también dice que es un alzamiento violento contra las autoridades establecidas. Lo que significa es que esta es una justicia que es promovida por la rebeldía,
por la violencia y por un no acatamiento a la autoridad, o sea, por la desobediencia. Por eso Dios dice que la justicia de los hombres es como un trapo de inmundicia, que favorece a unos por dinero y a otros los descarta, mis amados. Si miramos hoy cómo es la justicia que nos gobierna en las naciones, es exactamente igual. Y vemos que mucha gente cada día dice, pero qué injusticia, pero esto es una injusticia, pero han hecho una injusticia. Claro, y seguirá sucediendo, porque el único que hace justicia es Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando dijeron, a Barrabás, queremos a Barrabás, volvamos aquí a Marcos 15, 7. No, perdón, Mateo 27, 25. Miren lo que hicieron. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre, o sea, la sangre de Cristo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces soltó a Barrabás. Por eso la sangre del Cordero, que para unos es para justificación, para otros resulta para condenación. Lo triste es que no lo dijeron solamente para esa generación, sino que metieron las generaciones siguientes, porque o sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y saben una cosa, mis amados, a partir de ese entonces la justicia es recibida por fe. Jesucristo se recibe por fe. La justicia es necesario que sea revelada. Y la justicia también nos es enseñada por los justos. Entonces, mis amados, no podemos entrar a la justicia de Dios, sino a través de la sangre del Cordero. No podemos entrar a la justicia de Dios, sino a través de la fe. No podemos recibir justificación, sino a través de la sangre del Cordero y a través de la fe en el Señor. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Amén. Cuando desechan entonces la justicia divina, que es Cristo, abrazan a Barrabás como su propia justicia, están abrazando el homicidio, el robo, están abrazando la sedición, la desobediencia, ¿cómo se dice? Desacatamiento a las autoridades. Entonces, miren, desacatar la autoridad aún pasándonos en un semáforo en rojo. Aún escondiéndonos en cosas ilícitas. Y recordemos que cuando hemos abrazado a Jesús como nuestra justicia, estas obras de perversidad no pueden seguir señoreando nuestras vidas. Vamos a ver qué pasa entonces, mis amados, cuando no hay juicio y justicia de Dios. Y van a pasar dos cosas muy terribles. Cuando no hay juicio de Dios, entonces viene la impiedad. La impiedad es una actitud rebelde que se opone a la sujeción, al conocimiento de Dios de una manera consciente, en contra de lo que se le debe como creador, sustentador, salvador. De ahí surge entonces, imaginen ustedes, la soberbia, y el pago de esta es la ira de Dios. Son aquellas personas, mis amados, que entonces no llevan a juicio sus obras ni sus propias vidas delante de Dios, sino que viven una vida que ellos mismos justifican, que ellos mismos la defienden y están diciendo no necesito la justicia de Dios porque yo mismo hago mi propia justicia. ¿Qué pasa cuando no hay justicia de Dios? Cuando no hay justicia de Dios hay iniquidad. Dice, es la esencia de Satanás. La iniquidad es la esencia, así como el amor y la santidad son la esencia de Dios. La iniquidad es la esencia de Satanás. Es maldad, es impiedad y su gravedad está por encima del pecado. ¿Saben por qué? Porque desecha a Jesús como justicia. Entonces, frente a esto, mis amados, no queda salvación, sino que lo único que se acarrea es un juicio terrible de condenación
sobre aquellas personas que no buscan la justicia y el juicio de Dios. Vamos a mirar como última cita Juan capítulo 3, versículo 19. Juan capítulo 3, versículo 19. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mis amados, han habido y habrán 4 juicios. El primer juicio fue el juicio que vimos en el huerto del Edén. El juicio que vino sobre Adán, cuando el Señor le dice que entonces trabajarás con el sudor de tu frente y la tierra no te dará lo que puede darle en la capacidad real. A la mujer le dice: y parirás con dolor, y tu deseo será para tu marido. Pero también le da un juicio a la serpiente, donde le advierte y le dice que de la simiente de la mujer vendrá aquel que le pisará la cabeza. El segundo juicio que vimos es con Noé, y es cuando el arca que era para salvación, muchos la desecharon, muchos se burlaron, muchos no creyeron, y esta arca que fue para vida para unos pocos, fue de muerte para muchos otros, mis amados. El tercer juicio, el juicio en la cruz del Calvario, donde el Señor llevó toda nuestra carga de culpa, de condenación, de juicio sobre sus hombros. Llevó en él nuestras enfermedades, nuestra maldad, nuestras rebeliones. Todo fue llevado en él y murió siendo el justo, siendo el santo. ¿Recuerdan lo que les contaba acerca de nuestro hijo? Cuando mi esposo le dice: ahora disciplíname tú a mí. Eso fue lo que el Señor hizo. Le voy a dar mi hijo para que entonces sea él el que pague por causa de todos ustedes y entonces pueda venir por fin a través de la fe la justificación, el perdón, la salvación para todo aquel que cree. Y es allí donde es condenado Satanás, en la cruz del Calvario. Es esta la simiente del cual le hablaba precisamente en el Edén. A la serpiente le dijo que de la simiente de una mujer te pisará la cabeza, de la mujer que era María. Entonces Jesús vino y pisó la cabeza de Satanás. Y el juicio que viene y que falta por venir es el juicio del trono blanco, donde comparecerán aquellos que no han aceptado a Jesús como su Salvador. Apocalipsis 20:11 habla acerca de este juicio que está por ocurrir, donde se abrirá el libro de aquellos que no están inscritos con sus malas obras y sus perversidades, pero también se abrirá el libro de aquellos que hemos nacido de nuevo y estamos escritos en el libro de la vida, no para juicio, sino para salvación. Entonces, mis amados, aquellos que hemos visto la justicia de Dios y aquellos que hemos visto el juicio de Dios como algo que viene solo sobre los malos, sobre los perversos, y que hemos tenido de pronto por ignorancia, hemos mirado equívocamente la verdad. Y la verdad es que la justicia de Dios es primeramente para nosotros, sus hijos. El juicio de Dios es primeramente para nosotros, sus hijos. Por eso dice: mi juicio comienza por mi casa. Y no para destrucción, sino para transformación, para perdón, para un levantar nuevo, que se levante cosa nueva que pronto salga a la luz. Entonces, mis amados, esta era la palabra que les quería compartir el día de hoy, creyendo
y teniendo certeza en el Espíritu que tenemos mucho que llevar a la luz. Tenemos muchas cosas que hemos tenido escondidas, ocultas. Tenemos muchas cosas en las que nos hemos justificado a nosotros mismos y hemos desechado a Jesús como justicia. Recuerda que el único que puede justificarte es el Señor. Entonces dejemos también ese falso comportamiento que hemos tenido, aprendido del diablo, de estarnos justificando, de estar dando excusas. Tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos y aún de lo que dejamos de hacer, mis amados. Vamos a orar entonces en esta mañana. Papá lindo, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias te doy por la justicia. Gracias te damos, Jesús, por ser nuestra justicia. Gracias por venir como justicia y como verdad, para sacar a la luz nuestras tinieblas y aún como luz. Y ahora entendemos más por qué tú eres la luz. Necesitamos llevarte nuestra maldad para la luz, para que nos veas y ponernos a juicio contigo. Oh Padre, y míranos a través de la sangre del Cordero en este día. Perdona, Señor, y te pedimos perdón y aún perdonamos a los que hemos ofendido, Señor, a los que hemos dañado. No queremos escondernos más como se escondieron Adán y Eva tras hojas de parra. No queremos escondernos detrás de matorrales, Señor, que finalmente estaremos expuestos y desnudos, amado Dios. Queremos que la sangre de Cristo nos cubra. Queremos que sus vestiduras nos vistan, Señor, a través de la justicia y de la justificación por su sangre, Señor. Te damos gracias, mi amado, por esa obra que hiciste en la cruz del Calvario, porque yo merecía tu juicio y tú lo llevaste por mí, Señor. Gracias te damos en este día, papá. Y yo bendigo en esta hora, Señor, a cada persona que mira esta prédica, Señor. Yo la bendigo con tu justicia y con tu juicio para que sea conforme a tu corazón como lo fue el rey David. Para que pueda caminar por sendas de justicia y paz por amor a tu nombre, porque no tiene nada que esconder. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados. Bendigo también sus diezmos y sus ofrendas en el nombre de Jesús. Y para los hermanos que nos hacen transferencias, no se olviden, por favor, de reportarlo a mi WhatsApp personal para hacerle su debido soporte contable. Y también recuerden que la cuenta va por Nequi y por Bancolombia. Eso se los estaremos enviando por el WhatsApp de la iglesia. Que el Señor los bendiga y que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Amén.